Estamos pegados casa con casa, pared con pared. Con El Salvador no nos distancia nada. Sí, pero tenemos características diferentes. ¿Cuáles son esas características territorialmente diferentes? hablando, El Salvador cabe en Olancho. Igual como lo hizo El Salvador, el gobierno de Honduras ejerce mano dura contra los pandilleros. Honduras implementó un estado de excepción parcial en diciembre de 2022. Para el gobierno de Honduras y para esta nueva ola de funcionarios progresistas de cafetín, proteger al criminal es una obligación moral, mientras que proteger al ciudadano es una violación de derechos. Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. Deja de creer en la mentira de la complejidad geográfica. Inmediatamente, si quieres entender por qué siguen muriendo inocentes en Honduras, te han mentido sobre la seguridad toda tu vida. Y aquí están los datos que demuestran que la sangre que corre no es culpa de las montañas, ni de los ríos, ni del tamaño de los departamentos. Es culpa de la inoperancia moral de quienes los gobiernan. Bienvenidos al análisis. Hoy no vamos a hablar de política, vamos a hablar de supervivencia. Vamos a diseccionar con la precisión de un cirujano en campo de guerra el intercambio verbal más revelador de la última década en Centroamérica. Por un lado tenemos la eficiencia pragmática y brutal y desde luego salvadora de Nayib Bukele. Por el otro lado, el balbuceo incoherente, lleno de tecnicismos vacíos y excusas de manual del nuevo ministro de Seguridad de Honduras. La tesis oficial del gobierno hondureño es que el modelo Bukele no se puede replicar porque Honduras es diferente, porque El Salvador es pequeño, porque, y cito la joya de la corona de la incompetencia, El Salvador cabe en Olancho. Por favor. Política y Fe, vista de otra manera. Damos inicio. Estamos pegados casa con casa, pared con pared. Con El Salvador no nos distancia nada. Sí, pero tenemos características diferentes. ¿Cuáles son esas características territorialmente diferentes? hablando, El Salvador cabe en Olancho. Tiene una cantidad de policías y militares que superan los 60,000. Y que tienen un control político completo de la institucionalidad que permite hacer reformas inclusive que van en contra de los derechos humanos. La extensión territorial de la República de El Salvador es de aproximadamente 21.041 kilómetros cuadrados. El departamento de Olancho, en Honduras, posee una extensión de 23.905 kilómetros cuadrados. En términos estrictamente territoriales, la afirmación es correcta. El Salvador es más pequeño que un solo departamento de Honduras. Ahí lo tienen, la matemática no miente, pero la lógica del ministro es un insulto a la inteligencia humana. Utilizar la extensión territorial como excusa para no aplicar una política de seguridad efectiva es como decir que no se puede curar el en una persona alta porque el tratamiento solo se probó en personas bajitas. Es absurdo. Es ridículo y lo peor de todo es letal. El ministro intenta venderle al pueblo hondureño la idea de que la seguridad es una cuestión de kilómetros cuadrados, cuando en realidad es una cuestión de voluntad política y de pureza institucional. No nos dice que no te podemos proteger porque tu país es muy grande. ¿En serio? Según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la tasa de homicidios en Olancho ha oscilado históricamente entre 40 y 60 por cada 100.000 habitantes. Es uno de los departamentos más violentos, independientemente de su densidad policial. Mientras tanto, El Salvador cerró el último año con una tasa de 2.4. La diferencia no es el espacio, es la efectividad. Exacto.
Olancho es grande, sí, pero también es un matadero a cielo abierto bajo la gestión actual. El argumento del ministro se desmorona cuando entendemos que el control territorial no se logra poniendo un policía en cada metro cuadrado de selva, sino desarticulando las estructuras de mando del crimen organizado. Pero analicemos la frase completa del ministro. No solo habló del tamaño, dijo que Bukele tiene un control político completo, que le permite hacer reformas que van en contra de los derechos humanos. Bien, lo que el ministro llama control político completo, en democracia se llama gobernabilidad. Lo que él llama ir en contra de los derechos humanos, el pueblo lo llama justicia. Artículo 1 de la Constitución de la República de Honduras. La persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla. Sin embargo, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos estima que el índice de impunidad en el país supera el 95% en casos de homicidio. El 95% de impunidad. Escuche bien esa cifra. Y el ministro tiene la audacia, la temeridad de hablar de derechos humanos. ¿De quiénes? ¿De los asesinos que caminan libres o de las víctimas que están 3 metros bajo tierra? Para el gobierno de Honduras y para esta nueva ola de funcionarios progresistas de cafetín, proteger al criminal es una obligación moral, mientras que proteger al ciudadano es una violación de derechos. El presidente Bukele no se quedó callado. Su respuesta no fue un ataque político, fue una sentencia moral. ¿Qué fue lo que dijo? Escuchar al nuevo ministro defender los derechos humanos de los criminales es triste de verdad. Noten la palabra triste. Es la tristeza de ver a un vecino incendiar su propia casa porque le da miedo usar la manguera. Si Honduras mantiene una tasa de homicidios superior a 30 por cada 100.000 habitantes y El Salvador mantiene su tasa actual de 2.4, la diferencia proyectada en pérdidas humanas en un periodo de 5 años supera las 15.000 vidas. 15.000 vidas. Esos no son números en un Excel, son 15.000 ataúdes que el ministro de Seguridad está en la práctica firmando con su retórica de diferencias geográficas. Honduras no necesita un mapa más pequeño, Honduras necesita gobernantes más grandes. El ciudadano de Valle o de Choluteca cruza la frontera y ve la paz, regresa a su lado y ve la extorsión. No es la geografía, ministro, es usted, es su modelo, es su cobardía disfrazada de prudencia jurídica. Igual como lo hizo El Salvador, el gobierno de Honduras ejerce mano dura contra los pandilleros. Honduras implementó un estado de excepción parcial en diciembre de 2022. Resultados. A pesar de la medida, el año 2023 cerró con más de 3.000 homicidios en Honduras. La extorsión, según la Asociación para una Sociedad Más Justa, aumentó en un 12% en las zonas supuestamente intervenidas. ¿Escucharon eso? Copiaron el nombre, pero fue un teatro, una puesta en escena para calmar a la opinión pública, mientras por debajo de la mesa seguían permitiendo que las estructuras criminales operaran desde las cárceles. Tener el control total significa tener la responsabilidad total. Si Bukele falla, no tiene a quién culpar. En cambio, el gobierno de Honduras ama la fragmentación para poder decir y poder justificar. Como ejemplo, es que el Poder Judicial no ayuda, es que el Congreso no aprueba. La ineficiencia es su escudo. Dicen que El Salvador está militarizado con horror, como si ver a un soldado cuidando una escuela fuera peor que ver a un pandillero reclutando niños en esa misma escuela. El Salvador cuenta con aproximadamente 25.000 policías y más de 20.000 soldados activos para una población de 6.3 millones de habitantes. Honduras, con una población de casi 10 millones, cuenta con apenas 19.000 policías activos. Honduras incumple el estándar de la Organización de las Naciones Unidas de 300 policías por cada 100.000 habitantes. Ahí está el dato duro. No es que El Salvador tenga demasiados, es que Honduras ha abandonado su población, ha dejado el rebaño a merced de los lobos y ahora critican al vecino por haber construido una cerca. Esto es solo la punta del iceberg, porque cuando rascamos en la afirmación de que las condiciones son diferentes, lo que encontramos es una confesión de corrupción sistemática. Nos están diciendo en nuestra cara, aquí no podemos limpiar la casa porque somos parte de la sociedad. En 2024, el Congreso hondureño
aprobó más de 29.000 millones de lempiras. Sin embargo, la ejecución presupuestaria en tecnología y equipamiento real apenas alcanzó el 45% al cierre del tercer trimestre. Dinero hay, voluntad no. Están sentados sobre una mina de recursos, pero prefieren gastarlo en foros y estudios de factibilidad para determinar si el agua moja. Mientras tanto, la señora en el mercado de Comayagüela sigue pagando impuestos de guerra. El error número 1 es creer que el crimen organizado se le combate con sociología barata. Nos han vendido el concepto fracasado de la policía comunitaria porque suena lindo, pero Honduras es una verdadera zona de guerra asimétrica donde el enemigo no juega fútbol, juega con cabezas humanas. Más de 45 oficiales de policía fueron asesinados en cumplimiento del deber o en emboscadas durante el año 2023 en Honduras. En contraste, El Salvador reportó una reducción del 90% en ataques directos a fuerzas de seguridad tras la implementación del régimen de excepción. 45 familias destrozadas porque el gobierno prefiere enviar a sus agentes con un manual de buenos modales en lugar de respaldo letal necesario para la narrativa progresista del gobierno. El policía es un opresor y el marero es una víctima del sistema. El problema es el tipo de mano que parece que es bastante aguada. Hablemos de las cárceles. Bukele construyó el Secot, una bodega de maldad sellada herméticamente. ¿Qué hizo Honduras? Convirtió sus cárceles en call centers de la extorsión. Masacre en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social, Támara, 20 de junio de 2023. Resultado, 46 reclusas asesinadas, muchas de ellas calcinadas y acribilladas con armas de grueso calibre que ingresaron al penal pese a los anillos de seguridad. Hipócritas, ¿cómo se atreven a criticar al presidente Bukele cuando bajo su custodia se queman vivas a 46 mujeres? En el Secot no ha habido ni un solo motín. En las cárceles humanitarias de Honduras, las pandillas tienen las llaves y hasta internet. Investigaciones indican que el cobro por ingreso de artículos prohibidos genera millones de lempiras mensuales. Se reportó el hallazgo de routers industriales, granadas de fragmentación y consolas de videojuegos en requisas posteriores al estado de excepción. ¿Qué tiene que ver el tamaño de Olancho con que un director del penal deje pasar un fusil de asalto? Su argumento es un insulto. La corrupción no necesita GPS, necesita complicidad. Sacan a los militares a la calle como espantapájaros uniformados. Es la peor combinación. Militarización visual, pero impotencia operativa. Mientras tanto, gastan el presupuesto en talleres de nuevas masculinidades para la tropa. La Secretaría de Seguridad destinó más de 150 millones de lempiras a programas de enfoque de género, reduciendo proporcionalmente las horas de táctica operativa y tiro bajo estrés. Un policía que sabe deconstruir su masculinidad no le sirve de nada a una familia asaltada por tipos con un AK-47. Están más preocupados por usar el pronombre correcto que usar el calibre correcto. La seguridad empieza donde termina la impunidad, en los tribunales. Lo que le aterra al gobierno de Honduras es la depuración judicial. Bukele destituyó a los jueces que soltaban pandilleros. En Honduras tenemos un reparto de cuotas. En febrero de 2023, el Congreso de Honduras eligió una nueva Corte Suprema mediante un acuerdo tripartito, repartiéndose los 15 magistrados según colores políticos. Un acuerdo tripartito huele a podrido. En Honduras la ley le teme al juez y mientras culpan a las montañas se están llenando de hoja de coca. Informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 2023. Honduras ha pasado de ser un país puente a un país cultivador y procesador de cocaína. Se han erradicado más de 6 millones de arbustos de hoja de coca solo en los departamentos de Olancho, Colón y El Paraíso en el último año. ¿Ya entienden por qué el modelo Bukele es inaplicable? Porque si lo aplicas tienes que quemar las plantaciones de gente poderosa que financian campañas. El pacto en Honduras no es solo con las maras, es de cuello blanco.
Hablemos, por ejemplo, de la extradición. El gobierno actual juega al gato y al ratón con ella, porque es la única justicia que el dinero sucio hondureño no puede comprar. Honduras ha extraditado a más de 40 ciudadanos desde 2014. Bajo la actual administración, se han generado tensiones y amenazas de denunciar el tratado de extradición con Estados Unidos. Prefieren el descontrol controlado. Prefieren capturar al dealer de la esquina para la foto, pero proteger al señor de los ganados, que lava el dinero en Olancho. Y lo más grave, la policía. Bukele metió presos a los policías que se torcían. En Honduras los están reintegrando. En 2023 y 2024, tribunales ordenaron el reintegro de más de 2.000 policías que habían sido depurados por vínculos con el crimen, obligando al Estado a pagar millones en salarios caídos. 2.000 policías sospechosos están de vuelta con uniforme y placa. El ministro dice: no podemos ser como Bukele. Claro que no. Bukele metería preso al juez y al policía. En Honduras le pagan indemnización. Es el reino de la impunidad por decreto. Te han mentido que la seguridad ahuyenta la inversión. La realidad es que el dinero es cobarde. Huye de las balas y corre hacia donde hay ley. El ministro prefiere que usted pague una doble tributación: impuestos al Estado y extorsión a la mara. Según estudios del Banco Interamericano de Desarrollo, el costo de la contención de la violencia en Honduras representa aproximadamente el 16% del Producto Interno Bruto. Esto equivale a más de 4.000 millones de dólares anuales perdidos. El 16% del Producto Interno Bruto. Con eso se construyen hospitales de primer mundo. Pero el dinero se va en pagar guardias privados y extorsiones. En Honduras, el emprendedor es un héroe suicida. Según dirigentes del transporte urbano de Honduras, en 2023 se pagaron más de 250 millones de lempiras mensuales en concepto de extorsión. Más de 60 conductores y ayudantes fueron asesinados en el mismo periodo. 0. Esa es la cifra mágica. Mientras tanto, El Salvador se convierte en el destino de moda y Honduras se estanca. El Salvador recibió más de 3.4 millones de visitantes, un aumento del 33%. Honduras apenas superó los 1.2 millones de visitantes reales, con un crecimiento estancado del 4% debido a las alertas de viaje. El Salvador, que cabe en Olancho, recibe el triple de turistas. ¿No les da vergüenza? El milagro salvadoreño es que el salvadoreño quiere volver. El hondureño, en cambio, solo piensa en irse. En el año fiscal 2023, la patrulla fronteriza de Estados Unidos reportó más de 200.000 encuentros con ciudadanos hondureños. En contraste, los encuentros con salvadoreños se redujeron en un 38%, saliendo de la lista de principales nacionalidades migrantes por primera vez en décadas. La gente no huye de El Salvador, la gente huye de Honduras. Huyen de su incapacidad, ministro. No hay inversión social que valga si el niño no puede llegar a la escuela porque la pandilla controla el barrio. La seguridad es la base de todo. El abismo que nos separa no es geográfico, es un abismo moral. Es la diferencia entre un gobierno que sirve a su pueblo y una que sirve a sus amos ideológicos. El ministro critica la dictadura de Bukele, pero ¿qué dice el soberano? Nayib Bukele mantiene un índice de aprobación superior al 88%. En contraste, la administración de Honduras presenta índices de desaprobación que rondan el 60%. El 88% aplaude ese control porque la libertad es que tu hijo regrese vivo. Si para eso hay que encerrar a 70,000 parásitos, el pueblo dice hágase. La historia nos recuerda a los que dudaron, la historia recuerda a los que limpiaron la casa, y esto también tiene una dimensión espiritual. En la carta a los Romanos capítulo 13 versículo 4, San Pablo escribe: porque es servidor de Dios para tu bien. No en vano lleva la espada, pues es vengador para castigar al que hace lo malo. La Biblia no dice que el gobernante lleve un ramo de flores o un manual de sociología. Dice que lleva la espada. El gobierno de Honduras ha invertido los papeles. Protege al que hace lo malo y castiga al que hace el bien.
La sangre de los inocentes clama el cielo. Esa sangre no está en manos de la geografía, está en las manos de quienes pudieron detener la masacre. Decidieron no hacerlo por cobardía política. Honduras tiene todo para ser grande. Lo único que le sobra son excusas. Es hora de despertar. Es hora de entender que la seguridad no es un regalo, es un derecho que se conquista con firmeza. Si ellos no pueden, que se aparten. Porque Olancho es grande, sí, pero el corazón de Honduras es aún más grande y merece vivir en paz. ¿Y tú qué piensas de todo esto? Comparte, activa la campanita y te leo en los comentarios. Bendiciones, paz y bien. Dios con ustedes. Política y fe, vista de otra manera.